Hola chicos, bienvenidos, bienvenidas un día más al canal. Llevo sin hacer reseñas como desde abril, así que tengo muchísimas lecturas que he estado leyendo y que aún no he reseñado en el canal, así que hoy os traigo algunas de mis lecturas recientes. Voy a hablar de 10 libros y tengo un poco de todo. Tengo thrillers, romance, fantasía, clásicos, contemporáneo, así estilo ficción. Voy a empezar con una de mis nuevas series favoritas, que es Sombras de la Magia. Me acabé el libro 3, que es Un conjuro de luz. Esta es una trilogía de Bishua que tiene una trama que me encanta y se basa en el hecho de que hay 4 Londres. En cada Londres la magia funciona un poco diferente. Un Londres que es el Londres rojo, donde la magia ayuda a que todo sea mejor. Luego tenemos el Londres gris, que es nuestro Londres, que no tiene magia, y el Londres blanco, donde la magia está un poco fuera de control y todo el mundo está todo el tiempo intentando luchar por el poder y matándose entre ellos para conseguir llegar pues a lo más alto y ser el rey de ese Londres. Y hay un Londres negro que se tuvo que cerrar porque la magia se volvió totalmente loca. Los Londres entre ellos están cerrados y solo pueden viajar de un Londres a otro porque son como universos paralelos. Las personas que son Antari, creo que se llamaba, son los que tienen pues todo tipo de magia, son las personas más poderosas que existen y hay muy pocos de ellos. Al principio seguimos a uno de ellos, que es Kel, que es como el hijo adoptivo de los reyes del Londres rojo, que era el Londres que brillaba con toda la magia que tenía, en plan todo bien, maravilloso, paradisíaco. Y lo que le pasa a Kel es que se siente muy solo, no sabe de dónde viene, tiene así como una crisis existencial porque lo trajeron cuando era muy pequeño y realmente pues no sabe de dónde viene, quiénes son su familia, por qué lo trajeron hasta allí, si lo robaron, si lo secuestraron, qué pasó con él. Y además los reyes no lo tratan exactamente como su hijo adoptivo, sobre todo la reina, porque él está ahí simplemente para ser el guardaespaldas de Ri, que es el príncipe heredero y que no tiene ningún tipo de poder en lo que se refiere a magia. Entonces que él es la persona que tiene que encargarse de que Ri esté bien. Y es una trilogía que yo al principio pensé que era juvenil, pero este tercer libro tiene 2 escenas un poco explícitas. No llega a ser spice, pero desde luego ya no es lo que yo consideraría una serie ok para el público juvenil. Es una serie que tiene unos personajes maravillosos, me encantaron porque también sigues a Lila, que es una pirata, bueno, quiere ser pirata en el Londres gris y se dedica a robar cosas y se encuentra con Kel y le roba una cosa a Kel y todo se vuelve así un poco loco. Entonces Kel va a tener que arreglar todo este drama porque todo esto pasa porque Kel está cogiendo cosas de los diferentes Londres, lo cual está prohibido porque le gusta coleccionar cosas diferentes. Entonces va a haber bastante drama, los Londres van a estar en peligro y van a tener que ser salvados por nuestros protagonistas. Son libros que siempre empiezan con, sobre todo, mucha introducción de los personajes, que a mí me gusta mucho porque son personajes muy interesantes, y luego ya se meten a tener acción, excepto el libro 3, que es básicamente todo acción. Por eso yo creo que fue el que menos me gustó, porque me gustan más los personajes que la acción, pero la acción estuvo bien y fue un final satisfactorio. Y además está bien porque una vez lees Sombras de la Magia puedes leer la siguiente trilogía, aunque solo tenemos el primer libro, que es Los frágiles hilos del poder. Así que si no lees mucho fantasía juvenil, porque yo no la leo, pero sí que quieres algo fácil de leer y te gusta que haya personajes interesantes, la recomiendo muchísimo porque fue muy adictiva, me lo pasé súper bien leyéndola. Siento que como la trama es completamente diferente a otras tramas que he leído, sí que me dio ese sentimiento de frescura, y una vez más, como sí que es un pelín adulto, se siente un poco igual como Nacidos de la Bruma, que está ahí un poco en el limbo entre juvenil y adulto. Es fácil de leer, pero a la vez la forma de escribir de Bishua no es completamente simple, entonces siento que es una buena idea para leer entre libros igual más complejos si lo que te gusta es la fantasía épica adulta. Luego me leí un libro que fue un poco decepcionante, que es un clásico, y es La campana de cristal, de Sylvia Plath, que es considerado un gran libro feminista. Sylvia Plath es conocida por su poesía y este libro es un poco una autobiografía. Sylvia Plath se quita la vida en 1960 o así, y esto se publica después de que esto suceda. Hubo una cosa de este libro que me sorprendió para mal muchísimo, y es que he conocido muchísima gente que dicen que es uno de sus libros favoritos, que lo recomiendan, y siento que la gente a la que he escuchado hablar de este libro no han comentado el pequeño cuestión de que este libro es extremadamente racista. Es asqueroso seguir a la protagonista. Simplemente para ella todo lo que no sea completamente blanco es algo asqueroso y feo, y me da igual que sea un clásico y antes la gente fuera más racista. Esto es 1950, ya empezaba a haber movimientos antirracismo en América, así que no me vale de excusa, y además es un poco una autobiografía, entonces
Sé que no deberíamos de pensar como el personaje es racista, la autora es racista, pero yo creo que si no eres racista no se te ocurre poner la cantidad de barbaridades que puso aquí. No sé muy bien qué puntuación darle a este libro porque sí que tiene cosas buenas. Ahora voy a hablar de las cosas buenas, pero muy racista, así que puede ser que me enfade y le dé una estrella. Está siguiendo a una chica que trabaja en una magazine, está un poco como de interna, acaba de acabar la universidad o está acabando la universidad o algo así, y se pasa el verano en Nueva York, está ahí en el mundillo de todo, pero como que le encanta el mundillo, pero a la vez no sabe qué hacer de su vida. Es un personaje que cuesta mucho llevar, que no te va a caer nada bien. Critica a todo el mundo. Critica a las mujeres que están casadas por estar casadas, critica a las mujeres que están gordas, obviamente el tema del racismo. Y la crítica feminista está muy bien y me pareció muy interesante. Y hubo algunas citas que me gustaron, pero eso no quita todo el resto de cosas. Yo soy alguien al que no le importa especialmente que los personajes sean un poco odiosos si son interesantes. Entonces no tuve muchísimo problema con eso. Lo que más me molestó sinceramente fue el racismo, pero también me pareció súper hipócrita que alguien que no sabe qué hacer de su vida, que tiene claramente un problema alimenticio, que se esté quejando de otras personas que estén gordas cuando ella pues literalmente a veces no come ni nada porque tiene que estar delgada, porque si no ya no se merece ser bonita. Y entonces es como, tienes tal cacao mental en la cabeza, ¿cómo te atreves a criticar al resto de gente cuando tú estás en esa situación? Es un libro curioso porque la primera mitad del libro es así y la otra mitad del libro es ella sumida en una profunda depresión. Y una vez más fue un libro incómodo de leer porque obviamente estás siguiendo a un personaje que está pensando en quitarse la vida todo el tiempo, que no le ve sentido a la vida, y está narrado por una autora que se acabó quitando la vida. Por eso es autobiográfico, porque hay muchas partes de este libro que coinciden con la vida de la autora. Entonces es incómodo, pero es importante, creo yo, igual esa representación de lo que es tener depresión, aunque obviamente no lo disfruté nada leyéndolo porque es muy triste estar metido en ese punto de vista, pero creo que es importante leer a veces estos tipos de libros que son incómodos de leer porque te genera empatía y te permite entender mejor a la gente que está pasando por esas cosas. Pero en sí, el libro siento que no iba a ningún sitio, que lo entiendo porque al final estaba metida en una profunda depresión, pero el libro estaba ahí un poco en el limbo. Hay un momento donde le da una patada a un hombre negro simplemente por darle de comida a dos tipos de legumbres diferentes, y es como, no creo ni que el hombre negro fuera el encargado de elegir qué vais a comer hoy. Simplemente es asqueroso. Entonces, no me gustó en sí el libro, no me arrepiento de haberlo leído, pero a la vez tampoco lo recomendaría especialmente. Estoy segura de que hay otros libros que tratan la parte de la salud mental mejor que este, pero sin todo el racismo y la homofobia, etcétera, incluido. Y en el caso de la crítica feminista es buena, pero una vez más puedes leer a Virginia Woolf. Una opinión un poco impopular, no me gusta mucho este libro. Luego me leí dos libros de romance de la misma serie, que es Maple Hills, que es Romper el hielo, o Icebreaker y Saltan chispas. Estos libros me los estoy leyendo, aunque no son totalmente mi tipo de libro, porque los estoy leyendo con unas amigas y vamos a hacer una especie de club de lectura. Voy a hablar en general de los dos libros. Son libros de romance que son extremadamente largos, muchísimo más largos de lo que necesitan ser, pero sí que es cierto que tienen personajes que acabas conectando con ellos, tienen unos personajes secundarios muy interesantes y siento que estar en el libro es entretenido. Entonces como que me gusta el contexto, además el romance es siempre muy adorable, no es nada tóxico, porque al final hay muchos romances hoy en día que son bastante tóxicos, que si es tu estilo es ficción, puedes leer lo que quieras, pero a mí no me gustan los romances tóxicos, entonces son bastante adorables, en ese aspecto está bien, pero sí que me suelen aburrir porque simplemente son demasiado largos. En el primer caso está siguiendo a una patinadora sobre hielo y al capitán de hockey de la universidad, y en este caso como que Stephanie, creo que se llama la chica, no quiere ningún tipo de relación, pero acaban de ser como amigos con beneficios, pero como que se llevan a matar al mismo tiempo, porque no lo sé, porque por alguna razón tiene que ser enemies to lovers. Sinceramente la trama no me tenía ningún sentido porque hubo un momento donde ella no puede entrenar con su compañero de patinaje artístico y tiene que entrenar con el prota, y es como el prota es jugador de hockey. No debería de tener idea de nada de esto, entonces no me tenía mucho sentido, aunque no sé nada de patinaje artístico, no me acabo de convencer, pero sí que es cierto que el libro en sí como que le coges cariño. Yo simplemente lo haría un poco más corto. Y el segundo libro me gustó más porque en el segundo libro los dos, tanto el chico como la chica, tienen unos
obstáculos que tienen que mejorar, mientras que en el primer libro está todo centrado en la protagonista y el prota parece que toda su vida es en torno a ella y que ella esté bien y parece que no tiene ningún tipo de meta y obstáculos. Y a mí eso me molesta muchísimo. Yo necesito que ambos parezcan personas complejas porque al final todos tenemos nuestros problemas y nuestras metas, que eso sí que lo vemos en el libro 2, pero una vez más demasiado lento. Así que vamos a ver En las nubes, creo que se llama el tercero, a ver si me convence un poco más y me aburre un poco menos. También he de decir que el segundo tiene mucho menos spice que el primero. A mí de verdad que me puede si pone un montón de escenas de spice. Sé que hay mucha gente que le gusta, obviamente, si te gusta todo para ti, pero a mí me gusta tener una o dos al final. Me gusta el slow burn, que el segundo libro es más slow burn, pero me hace mucha gracia porque todo el mundo me dijo el segundo es slow burn, no te preocupes, no hay tanto spice, y se lían al principio del libro. Es cierto que luego deciden que no se van a liar porque van a ir juntos al mismo campamento como monitores y está prohibido liarse entre monitores, entonces ahí sí que tienes el slow burn, pero empieza con spice ya. Luego también leí Snob, que tampoco me acabó de convencer. De este hablé en una de mis decepciones de este año, pero Snob es un libro de Elizabeth Benavent, es el primer libro que leo de ella y son como 600 páginas. Yo escuché el audiolibro, que fueron como 24 horas y fue terrible. Una vez más, no sé por qué los autores se le da por escribir libros tan largos cuando no hay necesidad. A mí me encantan los libros largos cuando hay necesidad, cuando realmente me estás contando cosas y la trama va moviéndose, pero en la mayoría de casos de verdad que no es necesario. Entonces, por favor, si escribes un libro largo, yo soy la primera que le encanta leer libros largos, que sean necesarios esas páginas, que no sean 300 páginas de pura paja, porque entonces al final estropeas lo que está bien hecho del libro. Y en este caso está siguiendo a Alejo, que es un pijón madrileño de buena familia, que quiere casarse a los 25, tener 2.5 hijos, hacerlo todo como lo hicieron sus padres y seguir ese modelo tradicional. Lo que pasa es que al principio del libro se da un gran golpe porque se pone un poco gallito con su jefe, el jefe lo acaba echando porque él quiere que le suba el sueldo y el jefe le dice ¿tú quién te crees que eres? Básicamente. Su novia lo deja además y sus padres, en vez de dejarle el piso que tienen vacío, deciden darle una pequeña lección y lo mandan a vivir con sus hermanos mellizos, que son mucho más pequeños y están en la universidad. No ha conseguido trabajo y cuando consigue trabajo es de chico de los recados de una CEO, de una jefa de una aplicación de citas, y él no cree en las aplicaciones de citas. Todo el mundo en esta empresa es extremadamente hippie y choca totalmente con sus ideales y su modelo de cómo la gente debe vestir y cómo la gente debe actuar en un entorno de trabajo serio como es la oficina. Y me gustó mucho la idea del libro, sobre todo porque está narrado por el presente Alejo y como que el libro está en pasado, entonces te cuenta cómo él pensaba en ese momento, pero haciendo autocrítica de lo tradicional que era y de todos los prejuicios que tenía y del hecho de que era bastante sexista también. Entonces se nota que ha mejorado en estos años desde este pasado hasta el Alejo que nos está contando la historia, y eso lo hace entretenido. Además tienes un romance que no me acabó de funcionar porque obviamente se va a liar con la jefa de la empresa, o al menos va a intentarlo, y el romance no me tuvo sentido porque son completos opuestos, y en este caso no siento que sean completos opuestos que se atraigan, porque su forma de ver las relaciones y su forma de ver la vida es completamente diferente, y yo creo que eso son bases muy importantes cuando estás con una pareja, que quieras lo mismo básicamente. Y aunque Alejo una vez más va a cambiar un poco su punto de vista, de verdad que no me tenía ningún sentido intentar liarlo con la jefa cuando la jefa era un mundo aparte a él. De hecho me gustaron muchísimo más los diálogos con Fran, que es uno de los chicos que trabaja con él, que los diálogos con la protagonista, y también me gustó más el romance secundario que había por allí entre Fran y otra persona. Entonces en general un poco chafada porque el romance no tiene mucho sentido y el libro en sí era demasiado largo. Me gustó la idea, pero no sé si quiero volver a probar a la autora, la verdad no me quedaron muchas ganas. Luego también me leí Una balada para Sophie, que está originalmente en portugués. De este libro me olvidé de hablar en mi resumen de mitad de año, estaba en mi novela gráfica favorita, fue absolutamente precioso. Es un libro del que no quiero hablar mucho porque al final es una novela gráfica y siento que si no voy a spoilear todo, pero es un libro que va sobre un pianista y está contado como un poco entre presente y pasado porque una periodista va a su casa a hacer una entrevista, pero él no hace entrevistas, pero por alguna razón a esta periodista decide contarle su historia. Entonces vas al presente con él hablando con esta periodista y el pasado de qué pasó desde que él era pequeño hasta este momento. Fue un libro muy interesante porque me gustó muchísimo el protagonista. Es un protagonista que va a hacer muchas cosas malas pero también muchas cosas buenas, y a mí me gusta mucho seguir a gente
gente que es un poco una de cal y una de arena. A veces sientes que tiene muchísimo valor y luego de repente hace la mayor piciada de la historia y dices, ¿dónde están tus morales? Pero en general fue una historia muy bonita, tiene un 4.64 en Goodreads, la gente le encanta porque es que realmente fue una historia maravillosa y he de decir que las ilustraciones son preciosísimas, la edición de este libro es absolutamente preciosa, fue un regalo de un amigo y estoy tan agradecida de este regalo porque simplemente me hizo tan feliz, aunque también me hizo llorar porque es una historia muy emotiva. Si te gusta eso, las historias que van a lo largo del tiempo, históricas, un poco emotivas, para llorar un poco, lo recomiendo mucho, me pareció muy bonito, siempre y cuando no te importe que el protagonista sea gris y cometa un montón de errores, pero al mismo tiempo también hay muchas cosas que hace que son dignas de admiración. Luego también me leí Un lugar feliz de Emily Henry, que es un libro curioso, sinceramente creo que hubiera sido muchísimo mejor si no hubiera sido un romance. Ya sabemos que Emily Henry es conocida por hacer romances que son más bien contemporáneos, como ficción para mujeres, pero en este caso siento que de verdad que el romance no funcionaba aquí. Igual no soy la persona más objetiva para hablar de este libro porque justo me leí este libro cuando lo acababa de dejar con mi pareja, entonces es un libro sobre precisamente dos personas que lo acaban de dejar y que llevan muchísimos años juntos, forman parte de un grupo de amigos que se llevan súper bien, que están muy unidos los unos con los otros, pero obviamente conforme se hacen mayores cada vez pueden quedar menos con ellos, entonces van a su anual tradición de ir a esta isla y pasar un montón de días juntos y sus amigos no saben que acaban de cortar. Claro, ambos forman parte de este grupo de amigos, resulta que dos de los otros chicos que forman parte del grupo de amigos se van a casar, entonces no quieren decirles que han cortado para estropear como el mood, entonces van a hacer que siguen juntos cuando en realidad no lo están. Y obviamente es súper doloroso porque acaban de dejarlo después de estar juntos muchísimo tiempo, los dos se quieren, lo han dejado porque están en puntos diferentes del país, porque uno de ellos va a tener que quedarse a cuidar de sus padres, mientras que la otra quiere seguir con su residencia porque es doctora. Tendrían que seguir una relación a distancia durante muchísimos años y ninguno de los dos quiere obligar al otro a salir de su vida porque el chico está muy bien donde está ahora mismo, sabes que antes tenía depresión y con la chica no era feliz porque no estaba donde quería estar y la chica no puede irse a este pueblo porque está sacando su carrera de medicina, entonces es un poco una situación imposible. Cortaron por teléfono, no quedó como muy claro porque habían cortado, el chico básicamente como que la dejó así un poco de la nada, entonces es una situación muy incómoda de estar los dos teniendo que compartir cama y habitación y todo el espacio y teniendo que fingir que están bien cuando realmente están doliendo muchísimo, sobre todo tú sigues a la chica y ves que no entiende exactamente por qué las cosas pasaron de esa manera. Fue un libro que me gustó mucho porque fue completamente diferente y además era muy centrado en las amistades también porque estaban con sus amigos de siempre y un poco ver cómo las amistades cambian conforme vas haciéndote más mayor porque al final cambian la forma de ver las cosas, cambian las prioridades, cómo quieres utilizar tu tiempo, al final igual te centras más en tu pareja y no tienes tanto tiempo para ir por ahí de vacaciones con tus amigos, vives en ciudades diferentes, entonces todo es más difícil y también el hecho de que al final todos evolucionamos de una manera diferente, entonces es difícil también seguir encajando como encajábamos, pero se nota que se quieren mucho y eso fue lo que más me gustó del libro. Me encantan los libros que van sobre amistades y sinceramente en la parte del romance creo que me hubiera gustado que no fuera un romance, que fuera una historia de amor, me hubiera gustado que acabara de otra manera porque siento que al final no me acabé de creer el final del romance. Ahora voy a hablar de un thriller que me leí que se llama A veces miento. En este caso también me arrepiento bastante de haberlo leído, es un thriller al que le di muchísimas vueltas, sí que me hizo pensar, pero no disfruté especialmente y es el primer libro que leo de esta autora que es Alice Finney o algo así, que tiene un montón de libros, que tiene de hecho algunos de ellos han sido ya adaptados a la gran pantalla, entonces siento que tenía bastantes más expectativas de este libro de lo que me dio. Es un libro sobre una chica que está en coma y vas como siguiendo lo que escucha porque ella está en coma pero escucha lo que está pasando, ella te va contando lo que pasó en las últimas semanas y también va siguiendo un diario de cuando ella era más pequeña. Es un libro donde la idea es que la prota a veces miente, entonces como es la única que te cuenta la historia pero te cuenta todas las mentiras que quiere, es muy irónico porque tú no sabes exactamente qué partes de lo que te están contando son verdad y qué partes son mentira, entonces las cosas no cuadran, tú acabas el libro y las cosas no te acaban de cuadrar y por eso la rayada mental de estar semanas intentando cuadrar las cosas en mi cabeza, que igual si lo releo acaban teniendo sentido, pero no es un libro que disfruté, entonces tampoco quiero volver a leerlo solo para intentar que las cosas cobren sentido, cuando sinceramente creo que no van a cobrar sentido porque la prota miente, entonces nada va a cuadrar y además no me convence eso, sinceramente. Igual a gente
gente que le gusta, una vez más esta autora es súper conocida, pero a mí me gusta que los thrillers tengan sentido y que al final puedas unir las pruebas, y me parece que es un poco conveniente el hecho de que como tienes una protagonista que miente, todas las pruebas que no cuadren pues simplemente es porque ella mintió. No sé, a mí no me acabo de convencer. Luego también me leí Rebelión en la Granja, que no sé muy bien qué decir de este libro porque siento que es un libro que es muy bueno, pero a mí no me aportó nada porque al final es una fábula para niños y yo creo que no era el público para este libro. Es un libro que, bueno, supongo que la mayoría de vosotros ya lo habéis leído, ya lo conocéis, pero es básicamente sobre cómo los políticos manipulan a la gente o cómo se puede manipular a la gente estando en el mando. Y es una crítica al comunismo en Rusia, pero es una crítica que se podría aplicar perfectamente al capitalismo, simplemente al hecho de que nos manipulan, los políticos nos manipulan como les da la gana, o los líderes nos manipulan como les da la gana. Entonces siento que es un libro que es importante y sinceramente para niños yo creo que es un 10 de 10, es súper fácil de seguir, es súper fácil de ver, es súper directo de entender cómo están manipulando y entonces como que reflexionar sobre eso y entender que eso se puede aplicar a la vida real. Pero para mí, principalmente cuando hablamos de mi interés en este libro o lo que yo aprendí en este libro, siento que no aprendí nada. Si eres como yo, ya he leído un montón de libros, siento que es probablemente un libro demasiado juvenil para ti. Y luego, por último, quiero hablar de Promise Me Sunshine, que es un libro de, en teoría, romance, pero yo estoy en contra de este marketing una vez más, porque esta autora ya me la he leído antes, creo que se llama Ready or Not, el otro libro, pero no estoy muy segura, y son libros que son más bien ficción para mujeres, que tienen un poco de romance. Se basan en que la protagonista principal está pasando una especie de crisis y básicamente viene un chico y va a ser su gran apoyo, su pilar durante toda esa crisis, y no me acaba de convencer porque a mí me gustan los romances que son más igualitarios. Yo entiendo que al final hay momentos que una persona está bien, hay otros momentos donde la otra persona va a estar bien, pero me gusta que en algún momento se vea cómo se ayudan el uno al otro. No me acaba de convencer, como siempre es la protagonista la que tiene todos los problemas y de repente aparece este héroe de capa y espada y básicamente la salva. Creo que es un poco demasiado idílico para mí. En este caso siento que sí que veía su conexión como amigos, pero no entendía para nada la atracción entre ellos. Siento que podrían haber sido mejores amigos y entiendo que al final ser mejores amigos es muy importante en una relación, pero no los veía nada como pareja. En este caso es un libro que va sobre duelo, que una vez más no es un tema que me encante leer, sobre todo cuando vas por un romance y te encuentras un libro sobre el duelo, sobre una chica que acaba de perder a su mejor amiga debido a un cáncer, que sigue llorando a su mejor amiga, que su mejor amiga era literalmente su mundo, hacían todo juntas, vivían juntas y ella ahora ya no ve razón para seguir existiendo sin su amiga. Entonces está como metida en una depresión, está metida en ese duelo y el chico como que le va a ayudar a salir de ahí. Y es un libro obviamente que va a ser muy triste, que va a estar centrado en el duelo y no en el romance. Yo cogí este libro pensando que iba a ser un romance. Es que ves la portada y todo y yo creo que no te esperas un libro que sea relacionado con el duelo de la manera en la que estaba, totalmente centrado en eso. Igual yo me esperaba otra cosa, sé que hay mucha gente que le encanta este libro. Yo creo que la autora no es para mí. Yo creo que estas no son el tipo de relaciones que yo quiero leer en un libro de romance. No es que esté bien o que esté mal, simplemente que a mí me gusta cuando ambos tienen sus dramas, que el chico tiene sus dramas, pero siento que nunca es tan importante los pequeños problemas que pueda tener el protagonista en comparación con la chica. Me aburrí muchísimo, lo empecé en enero, me olvidé que lo estaba leyendo, lo acabé como en abril o en mayo o así. Creo que tengo que dejar de leer esta autora porque definitivamente no es para mí. Siento que la mayoría de estos libros, con alguna excepción, no me han gustado especialmente, pero es que hay momentos donde tienes mejor suerte eligiendo libros y hay momentos donde tienes peor suerte. Espero, de hecho es una de mis metas de aquí a final de año, encontrar más libros que me encanten, entonces tengo que empezar a elegir mejor mis lecturas, creo yo. Pero bueno, eso será problema para la Laura del futuro. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado podéis darle like, podéis suscribiros al canal y nos vemos pronto en el siguiente vídeo.